Bueno, buenas noches. ¿Cómo nos encontramos? Siempre vibrando en la frecuencia del amor. Espero que se encuentren maravillosamente bien. María Victoria, Gigi, Isela y me imagino que iPhone es Natalia, dice aquí Natalia. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta clase que tenemos el día de hoy para que nos reencontremos nuevamente en este proceso que estamos trabajando. Eh, yo les invito para que en un momentico, mientras van ingresando el resto de personas, vamos a tener nuestro momentico de meditación. Permítanme, yo envío el recordatorio que ya iniciamos clase para que sepan. Ayer me funcionó muy perfectamente hacer una llamada del grupo a nivel de WhatsApp. Lo voy a hacer hoy también a ver si se mueven. Eso funcionó ayer. Vamos a ver. Ya se vio la llamada ahí, claro. Ajá. Es con la llamada, se ya hace la atención y empiezan entonces a agregarse. Maravilloso. Entonces, vamos a arrancar. Les voy a invitar para que si pueden prender sus cámaras bien, para que hagamos un momentito de meditación. Vamos entonces a hacer nuestra meditación. Vamos a conectarnos para que arranquemos con nuestra jornada. Vamos a inhalar, vamos a exhalar. Vamos a sentir mucha paz, vamos a traer todo lo positivo que más podamos para este día. Hagamos un inventario de todas las emociones que hayamos tenido en este día, tanto emociones perturbadoras y emociones muy positivas de vibración y frecuencia muy alta. Vamos a reconocer los momentos que nos automotivamos a nosotros mismos, que estábamos decayendo, pero que logramos automotivarnos, que logramos volver otra vez a equilibrar esa energía, esa frecuencia, esa vibración. Inhalemos y exhalemos. Inhalamos y exhalamos y vamos a decir amén y gracias, amén y gracias, amén y gracias. Muy bien, vamos entonces, en este momentico, denme un segundito. Perfecto, perfecto, ¿no? ¿Qué logramos recordar entonces de la clase, de la última clase que vimos? ¿Quién logra de pronto recordar? Cuéntenme a ver, no todos a la vez. Bueno, muy bien. Les voy a hacer entonces el recorderis de todo lo que hemos visto hasta este momento.
Vimos entonces en el primer nivel lo que era la neuroemoción, bioneuroemoción. Vimos el segundo módulo del primer nivel, inteligencia y sabiduría emocional. Vimos en el tercer módulo biopsicología de la inteligencia emocional, donde vimos todo el sistema nervioso. Vimos toda la biopsicología de las emociones, la evolución del cerebro, el sistema nervioso como el límbico, sistema nervioso autónomo, todo el sistema nervioso. Luego pasamos al segundo nivel, que son las bases neuropsicológicas de las emociones, y pasamos a todo el sistema neuronal y las emociones, donde vimos todo el tema de la mielinización, los neuromitos, la plasticidad del cerebro, la neuroquímica del cerebro, ¿ya? Y todo el tema de los neurotransmisores. Luego vamos a ver hoy el cerebro versus emocional versus cerebro racional. Ahí era donde íbamos entonces, para que sepa que quedamos. Las últimas clases antes de salir a las vacaciones, lo que vimos fue todo el tema de la química cerebral, de la química cerebral, muy importante para que lo tengamos en cuenta, todo este tema de la bioquímica del cerebro. Recuerde que hablamos muchísimo del cortisol, de los neurotransmisores del malestar, pero también de los neurotransmisores del neurotransmisores del bienestar, del malestar y del bienestar. Excelente. Bueno, entonces vamos aquí a ver. Eh, Denme un segundo para poder colocar la diapositiva correspondiente. Es muy importante. Bueno, no se han querido agregar más a la clase de hoy. Entonces, a ver, vuelvo y hago una llamada de atención. Las sillas están esperándolos. Están esperándoles. Reservadas única y exclusivamente, única para ustedes. Estamos a tiempo. Listo. Ok, entonces vamos con esta de nuevo. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a irnos con el segundo nivel que llamamos el cerebro versus cerebro emocional versus cerebro racional. Aquí hay una cosa muy importante y quiero basarme en una de las teorías de Blas Pascal. Blas Pascal dijo que si nosotros nos dejábamos llevar solamente por el cerebro, en realidad nos perdíamos. Y que si nos dejábamos llevar solamente por el corazón, nos perdíamos. Entonces, que lo más importante era que generáramos un equilibrio entre cerebro y corazón, cerebro y corazón. De esa manera, entonces nosotros lograríamos un equilibrio. Y él decía una frase muy importante y es, eh, el corazón tiene razones que la razón no puede explicar, ¿sí? El corazón tiene razones que la razón no puede explicar. De cierta manera, la razón sí puede explicar muchas situaciones emocionales, ¿sí? Solamente que hay algunas que sí son muy complejas para poderlas explicar como las veremos hoy. Como las veremos hoy. Listo. Entonces vamos a dar inicio a este tema. Estamos viendo neuroemoción, que es la base de todo el conocimiento del ser humano. Y inicialmente, pues vemos cómo el tema de las emociones, que ya lo hemos visto de alguna manera en muchas palabras, este, se ha convertido hoy en día en un proceso de conocimiento y autoconocimiento, de conocer nuestra propia emocionalidad. Y es precisamente el objetivo de este diplomado, es que nosotros logremos conocer nuestra emocionalidad, cómo manifiesto yo mis disgustos, cómo manifiesto yo mis gustos, cómo manifiesto yo mis emociones, en qué frecuencia, en qué nivel, en qué vibración está mi emocionalidad, cuánta gestión emocional tengo, cuánta inteligencia emocional tengo, cuánta sabiduría emocional tengo para poder estar en este momento en equilibrio aquí en este planeta Tierra. Cómo somos seres emocionales sintientes
que afortunadamente se nos ha dado esa oportunidad de poder sentir, porque se ha dicho que los seres extranaturales pues no tienen la posibilidad de sentir estas emociones como nosotros, tienen el impulso solamente hacia el bien y hacia la luz, o tienen como los del bajo astral el impulso hacia la maldad y a la oscuridad. Solamente existen esas dos polaridades, pero nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de que podemos empezar a gestionar, a sentir, a mirar. Eso es una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta en nuestra vida. Entonces, la palabra emoción significa palabra motivo, es un motivo, tiene un significado muy similar al tema de despertar, de motivarse, de sostener, de dirigir, de activar el organismo, ¿cierto? De remover, de agitar, de conmover, de excitar. Eso es todo el tema de una emoción. Una emoción mueve, remueve, agita, conmueve, excita, sí, me lleva, me impulsa. Eso es una de las cosas importantes que debemos de tener hoy en cuenta. Listo. Ahora, cuando estamos hablando de la inteligencia emocional, estamos hablando de estas emociones, tenemos varias acepciones que reconocer. Primero que todo, una emoción es dominada, es habitada en nosotros por medio Aquí de un está. deseo. Una emoción, una emoción se manifiesta por medio de un deseo. Una emoción se manifiesta y se expresa en sí misma en nosotros y en nuestro cuerpo porque son expresiones innatas. Hay muchas personas que se las guardan, pero hay una cosa muy importante que nosotros debemos de entender. Las emociones salen a flote por A o por B, o por el ceño, o por mi mirada, o por un gesto, o por una enfermedad. O sea, uno puede decir, yo no soy emocional, a mí no me gusta ninguna clase de reacción emocional, a mí no me gusta manifestar mis emociones, a mí me gusta es, yo me encierro y ya. No, hay una cosa muy importante y eso se llama cómo aprender a leer nuestras emociones, pero también cómo aprender a leer los otros. Y cuando yo aprendo a leer los otros, yo no me engancho. Yo no me engancho. ¿Sí ve? Yo aprendo a leer la emocionalidad de los otros, yo no me engancho. Las emociones tienen expresiones no solamente faciales, sino corporales, ¿ya? Pero también las emociones están relacionadas a un aprendizaje que quedan grabadas en la memoria a largo plazo o en la memoria cingulada. Ahí quedan grabadas. Por eso hay muchas cosas que nuestros papás nos enseñaron y fue a punta de emociones, o positivas o perturbadoras. Y eso se nos quedó grabadas. O en la escuela. Recuerden que había una frase a los que nos tocó anteriormente en la escuela que decían que la letra con sangre entra. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Que había esa frase en las escuelas, letra con sangre entra. Ahí quedó una emoción, ¿qué? Una emoción de miedo, una emoción perturbadora. Pero ¿sabes qué? Aprendimos quizás una lección, pero la aprendimos con una emoción perturbadora. Entonces, a partir de ahí es cuando generamos frustraciones, generamos traumas, generamos situaciones adversas de rechazo a ciertas situaciones. Listo. Ahora, voy aquí para que logremos entender qué es una emoción y qué es un sentimiento. Recuerden que una emoción es una reacción a un estímulo externo, ¿sí? Son reacciones a un estímulo externo, son espontáneas, son pasajeras, se presentan de manera brusca o intensa, son de manera conscientes, pero una emoción que es una reacción a un estímulo externo, recuerde que por eso hablamos de remover, a un estímulo externo que me remueve, que me agita, que me conmueve, que me excita, que me lleva, que me impulsa, ¿sí ve? Pero desde un estímulo externo. Entonces, ¿y qué es el sentimiento? Es el proceso de esa información, la interpretación de esa emoción que queda ahí, que queda ahí, que queda rumiando, que uno queda pensando, ¿sí? Y ese pensamiento está junto con ese sentimiento que puede ser o un sentimiento de que está permeado con una emoción perturbadora o una emoción positiva. Entonces, cuando yo constantemente estoy rumiando un pensamiento, digamos cuando a muchos nos ha pasado las decepciones. Las decepciones o por traición o por infidelidad o por abandono, por lo que sea. Uno piensa y repiensa y se pregunta, pero ¿por qué? ¿Yo qué malo hice? ¿Pero por qué tenía que pasarme a mí? Ahí queda, ese es el sentimiento. O sea, cuando yo rumeo, cuando yo empiezo a preguntarme,
pero porque es que no me responde, pero es que ya no tiene interés por mí, entonces ¿qué va a pasar? Mira que se fue y no me volvió a hablar, ya se olvidaron de mí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ingratitud? Empieza todas las preguntas de reclamo. Cuando empiezan todas las preguntas de reclamo son sentimientos que se quedaron atrapados. Tú llevas 2, 3, 4, 5, 10, 20 años lamentándose por lo mismo. Se llaman emociones atrapadas que quedaron en sentimientos que rumean permanentemente, llaman emociones atrapadas, que ya se convirtieron en sentimientos y que hacen parte de su existencia. Y ahí es cuando decimos yo debo de soltar. Por eso la palabra soltar aparece en muchos lados y que no me enganche. Por eso yo hablo de no engancharse y mejor soltar. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo si toda una vida he estado con una emoción atrapada, de un resentimiento, de una decepción, de una depresión? Ajá, ¿y cómo hago entonces para que eso salga? Entonces ahí es donde viene el proceso, hay que hacer un proceso. O me meto en estos procesos o me voy a un proceso terapéutico, bueno, no lo sé, ¿cierto? Pero avanzo, avanzo, avanzo y avanzo. Bueno, y ya sabemos cuáles son las emociones básicas: la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa, la tristeza y el asco. Esas son entonces las emociones básicas, pero aquí es donde viene la situación, que nosotros nos cuesta identificar cuándo es una emoción básica y cuándo es una emoción compleja. Una emoción compleja ya es una combinación de esas emociones que básicas. Entonces, mire que aquí tenemos una lista de emociones complejas porque son una combinación de las emociones básicas y que nosotros tenemos que evaluar cuál es esa emoción compleja que yo esté sintiendo en este momento. Por ejemplo, la indiferencia, la vergüenza, la culpa, el placer, el orgullo, la satisfacción, el entusiasmo, la ironía, arrepentimiento, admiración, indignación, frustración, aburrimiento, compasión, tranquilidad, decepción, abandono, soledad, entusiasmo, asombro, conmoción, agobio, preocupación, rechazo, ridículo, celo, resentimiento, dolor, odio, decepción, desesperación, melancolía, vacío, entre otras muchas más, son emociones complejas. Y recuerde que esa emoción compleja trae consigo una emoción básica, una emoción principal. Ustedes recuerden cuando hacíamos el árbol de los desafíos emocionales, siempre colocábamos, no, yo creo que mi emoción principal que me ha rodeado toda la vida ha sido el miedo, el miedo. Entonces la pregunta mía es, ¿esa será una emoción básica o será una emoción compleja? Ok, es una emoción básica, va. Pero podemos mirar que hay otros que dicen, mi emoción que me ha acompañado toda la vida, que es la principal, principal problema, ha sido la culpa. Entonces la culpa hace parte de una emoción compleja. ¿Sí ve? Todas estas cosas. El rechazo entonces ya es una emoción compleja que se convierte también en una herida, porque ha sido una herida de infancia o una herida de adultez. Ya el dolor, el cúmulo de muchas decepciones que llamamos el síndrome del corazón partido. La melancolía, ni se diga, muchas pérdidas, muchas decepciones, ya, mucha desesperación, mucho vacío. Entonces se convierte en una emoción compleja, pero hay que saber cuál fue la emoción básica que me la generó, la emoción básica que me generó y cuál fue la herida que me lo generó. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo aprender a leer mis emociones? Yo tengo que aprender a leer mis emociones. ¿Va? Entonces yo tengo que saber si esta emoción, recuerden, esta emoción es una cuestión química de mi cerebro por desgaste, si esta emoción es por un estímulo externo, si esta emoción que yo estoy sintiendo es por una emoción compleja. Entonces, ¿cómo aprendo yo a leer mis emociones? ¿Ya? Yo principalmente tengo que hacer todo un recorrido, todo un escaneo. Yo tengo que saber cómo actúo. ¿Cómo actúo frente a mis emociones perturbadoras? ¿Cómo actúo frente a mis emociones positivas? Ahora, emociones de bienestar. Ahora, yo sé que si yo les hago esa pregunta a ustedes, muchos de ustedes me van a responder. No, es que eso va a depender de las circunstancias. ¿Cómo te parece que cuando tú permites que tu emocionalidad dependa de las circunstancias, es una emocionalidad desequilibrada? Porque el que tiene el dominio sobre la gestión emocional, ¿quién es? ¿Las circunstancias o tú?
Hago la pregunta, contésteme. ¿Quién tiene el dominio sobre las emociones? ¿Las circunstancias que son situaciones externas o estímulos externos? ¿O yo que puedo tener el dominio? ¿Qué dicen? Porque siempre nos escudamos. No, depende de las circunstancias. No, depende de mí. Escúcheme en esto, depende de mí. Uy, ¿quién es Gloria? Y es más accesible. Ok, listo. Entonces, depende es de mí. Mis ¿Sí? empresas tienen un objetivo de logro de dinero. Entonces, todo depende de mí. Gloria, ¿quién es? No reconozco ese nombre dentro del curso. Se puede identificar, qué pena. De pronto es alguien más que se nombró como Gloria. Gloria es Gigi. Ah, Gloria es Gladys. Ok, Gladys. Perfecto. Yo sí intuí que eras tú, pero quería que se identificara. Es que mi nombre es Gladys Gloria. Ok, Gladys, por fin resucitaste. Muy bien, maravilloso. Entonces nosotros debemos... Ahorita también de la clase, bueno, nada, tiene mucho ruido. Bueno, vamos a silenciarla por el momento, mi aura, que se te escucha mucho ruido, pero muy bien. Es correcto, nosotros mismos somos los que tenemos el dominio. Ojo con eso. Les voy a decir, cuidado con esas situaciones. Las circunstancias a mí no me pueden dominar, aunque yo sé que lamentablemente la gente dice, es que esta situación me tiene bajito. Yo, por ejemplo, pudiera decir, yo voy a cancelar todas estas clases, todos estos días, porque tengo un desafío y un reto súper fuerte a nivel económico para poder sostener la organización. No, esas son unas circunstancias externas. ¿Quién es el que tiene el dominio sobre la emocionalidad? Yo, o si no, entonces yo empiezo a traer más de lo mismo. No, yo no voy a hacer nada, no, esto está súper mal, no, esto empezó mal, cerremos esta vuelta. No, después doy las clases, le voy a decir qué me pasó. No, 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 no. Que ese es el problema cuando nosotros, que en las relaciones afectivas no somos capaces de sostener conversaciones incómodas. En las situaciones laborales permitimos también lo mismo, porque nos cuesta tener conversaciones incómodas, de decir las cosas como tienen que ser. ¿Va? ¿Cómo aprendo yo a leer mis emociones en mí? También cómo aprendo a leer las emociones en los otros. Mire este mapita tan interesante. Este mapita tan interesante. Ténganlo muy en cuenta. Dolor de cabeza, la cabeza embotada, la cabeza como engüerada, en palabras coloquiales, mucho estrés. Carga emocional, los hombros. En la garganta, rencor. En el timo, falta de apoyo. O sea, cuando uno se siente como en el limbo, como que nadie lo apoya a uno, como que entonces, ¿qué? ¿Ya? Preocupaciones financieras, el hígado, el colon. ¿Sí ve? El miedo a los cambios, las caderas. Ahí está el problema de los eh, lumbagos. Las manos, dolor en las manos, la tendinitis, aislamiento. Las rodillas, estrés y celos en la pantorrilla. Los pies, apatía. Ego grande, las rodillas. Falta de placer, los tobillos. ¿Sí ve? Ahí está. Por ejemplo, les cuento aquí una historia y yo sé que de aquí no va a salir, porque igual sé que no conocen a esa persona. Yo atiendo a un psicólogo. Les cuento que yo atiendo a un psicólogo. Entonces, yo no le he contado pues el resto de estudios que yo tengo, sino que simplemente le dije que era masoterapeuta y que hacía unos masajes y ya, porque más o menos lo leí, yo lo leí, le aprendí a leer, yo no lo vi. Es una persona supremamente, es una persona supremamente con un ego muy grande, pero con una apatía impresionante. La primera sección, yo logré decirle, pues desde la biodescodificación del cuerpo, qué era lo que estaba cargando a nivel emocional.
Más luego me dijo que le chocaba, que le incomodaba que yo le dijera esas cosas porque no eran mi competencia, que simplemente me dedicara a hacerle el masaje que él necesitaba y ya. Y a partir de ahí le resultó una fascia plantar que ha sido impresionantemente para poder... Le ha mermado el dolor. Y yo decía dentro de mí, pues esa fascia plantar siempre, aunque le hagamos muchos masajes, por su apatía y por su ego, ahí está todo el dolor en sus rodillas permanentemente, en sus piernas y la apatía. Y además, fuera de eso, tiene trasplante de cadera. Trasplante de cadera, más un ego tan grande, más una apatía, permanentemente, si no es consciente y logra romper con eso, difícilmente la fascia plantar se le va a aliviar. ¿Cómo empiezo yo a conocerme? Recuerde que desde el otro diplomado de descodificación del cuerpo, sabemos, ayer hablamos de todo esto en el cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos otro mapita que nos ayuda muchísimo. Muy bien. ¿Cómo aprender a leernos? Ahora les hago una pregunta. Una pregunta que quiero que me respondan muy honestamente. Muy honestamente. ¿Tú ya aprendiste a leer la emocionalidad de los otros o aún sigues juzgando? Respóndame por el WhatsApp, ve por el WhatsApp, oiga, por el chat, o pueden, o pueden abrir sus micrófonos. A ver, ¿tú ya aprendiste a leer a los otros o sigues juzgando? ¿Ya lee la emocionalidad de los otros o sigues juzgando? Ok, Marlene, gracias. En ocasiones aún juzgas. Listo. ¿Qué dice Gloria? ¿Qué dice Gigi? ¿Qué dice Mayra, Isela, Aurita, Natalia y María Taborda? Trata de leer. Ya sé leer. Muy bien, María Taborda. Gigi dice trata de leer. Ok, juzgamos a las personas. Está tratando, Mayra, gracias. Para eso estamos en este proceso. Para eso estamos en este proceso. ¿Qué nos dice Isela? ¿Qué nos dice Natalia? Yo aprendí, tengo más amor por los demás. Perfecto. Gracias. Muy importante, muy importante. A partir de ese momento, no te enganches con la realidad emocional del otro. Porque recuerda que cuando yo me engancho con la realidad emocional del otro y juzgo, estoy es reflejando y señalando lo que a mí me falta por solucionar a nivel emocional, que el otro es el espejo de lo que yo soy. Yo debo de aprender a leer la emocionalidad del otro, no a juzgar, no a juzgar, no a señalar. Les voy a decir algo, nadie, absolutamente nadie, a duras penas, el terapeuta y el profesor. El profesor desde el aula, desde el tablero, puede lanzar reflexiones, mas no juzgar, mas no meterse en la interioridad de las personas. Absolutamente ni el psicólogo o el terapeuta es porque ustedes nos dan la autoridad de qué, de poder dar una orientación, ni siquiera de opinar ni de aconsejar. Recuerde que nadie aconseja, nadie. Esa es una palabra que fue acuñada y está mal interpretada porque nadie debe de aconsejar. Uno a duras penas opina y lo que uno opina es una simplicísima opinión de la realidad real de cada persona. ¿Sí ve? De la realidad real de cada persona. Por eso absolutamente nadie debe de juzgar ni señalar a nadie porque cada realidad es sagrada. Cada realidad es sagrada, es suya, es su experiencia. Y por eso debemos de aprender a qué? A leer las personas,
a interpretar la emocionalidad de las personas. Pero ¿cuándo lo logramos? Cuando yo lo he hecho conmigo. Si yo no lo he hecho conmigo, voy a seguir ¿qué? Señalando y encargándome de los demás porque no he sido capaz de encargarme de mí mismo. ¿Sí ven? Entonces ahí en eso radica la sabiduría emocional. Adelante, Livia. Bendecida vida. Bueno, uno cuando, por ejemplo, aquí estamos dando clases y formando a personas como terapeutas. Nosotros como terapeutas, pues aprender a no juzgar, pero nosotros tenemos ciertas capacidades o competencias de analizar e interpretar ciertos procesos para acompañar a la persona en su sanación y darle recursos para que resuelva situaciones emocionales, o sea, o físicas, sin el juicio. Entonces, a veces las personas no saben diferenciar entre un análisis en frío, por decirlo de alguna manera, analizar, bueno, vives determinadas situaciones, bueno, esto es ira, esto es esto, esto es aquello, pero objetivamente tenemos que poner en frío ciertas situaciones y hay que ponerle un nombre sin etiquetarlo para poderlo explicar, explicárselo a la persona, escucharla, ¿verdad? Pero sin nosotros juzgarla. Es que tú vives lleno de ira, si no te vas a curar. No, o sea, simplemente, ok, estamos llegando a la conclusión, por ejemplo, de que tienes ira, vamos a ver cómo gestionamos, cómo trabajamos, cómo la drenamos, sin que nos haga daño a nosotros o al entorno. Entonces, aprender la diferencia de analizar para acompañar, diferente de juzgar o de señalar. ¿Qué pasó? Profe salió. El profe salió un momentito, se, se Ah, desconectó. es que yo hablé y entonces me quedé en silencio y después digo, ¿qué pasó? Y se me cayó el internet y vuelvo a entrar. ¿Y qué pasó aquí? ¿Soy yo o son los demás? No, fue que el profe se le dio caer el internet y él salió justo cuando tú estabas hablando. Ah, ok, ok, ok. Sí, y no tengo la presentación para continuar con la clase, para hacerle El vaca. Sí, Sí, eso sí, pasó. ahí Ahí está, entró, ahí entró. ahí entró, sí. Ujú. Yo tengo como 3 días con el internet terrible, malísimo. Sí, discúlpeme, se me cayó el internet, pero ya volví, no me raspé. Estamos de... Profe, se jubiló de la clase, profe, se jubiló de la clase, ya lo vi. Me jubilé. Sí. ¿Qué es eso? En Venezuela, cuando la gente se escabullía, llegaba a clase y luego se perdía, se le llamaba se jubiló de la clase. Se salió, se fue. Ah, no, aquí jubilar es otra cosa. Mm, Bueno, ya también el jubilar, cuando ya no, ya cumpliste tu tiempo de trabajo, ¿no? Pero Epa, allá se epa. utiliza así. Ok, vale.
Perfecto. Entonces, en qué concluyeron? ¿Qué concluyeron? Livia, tú estabas concluyendo algo en específico, ¿verdad? Sí, bueno, ya lo dije, a ver qué les quedó de lo que dije. Que había que analizar para acompañar, que es diferente a señalar, era como la idea más. Excelente. Esa es una de las cosas importantes. Ay, publiqué la que no era, espera. Hay que analizar ¿para poder qué? Acompañar y no señalar. Eso, acompañar y no señalar. Importantísimo. Analizar para acompañar y no señalar, porque es que lo que hace el terapeuta es acompañar un proceso, ¿cierto? Y ahí es donde viene la importancia de todo esto. Estábamos aquí, entonces leer las emociones. Muy bien, continuemos. Bueno, ahora una cosa muy importante. Entonces, cuando hablamos del cerebro emocional versus el cerebro racional, es muy importante tener en cuenta cómo todo el cerebro completico, con todos sus hemisferios, cerebro, el hemisferio derecho, izquierdo, todos los lóbulos, ellos se entrelazan absolutamente todos. No es que el cerebro emocional va para un lado y el cerebro racional va para el otro, pero sí recuerden que hay un momento en que hay una separación entre el cerebro racional y el cerebro eh, emocional. ¿Cuál es? Dígame en cuál es porque esa clase ya la vimos. ¿En qué momento sí hay una separación? ¿En qué momento se da una separación? Y que no se procesa la información. De resto, sí está, siempre por eso debemos de ser conscientes. Generar un estado de conciencia. Eso ya lo vimos. Ya lo vimos cuando vimos todo el tema del cerebro límbico, la glándula reptílica, la glándula pineal, la glándula pituitaria, la hipófisis, todas estas glándulas internas en el cerebro, en el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan del cerebro en la mano o no se acuerdan? Listo, ahí está. ¿Cuándo entonces el cerebro se separa? O sea, ¿cuándo se separa y realmente hay una ruptura donde dice no se me meta aquí en el rancho? O sea, donde el cerebro límbico le dice al cerebro límbico a través de la glándula reptílica le dice al cerebro racional no se me meta en el rancho. ¿Sí? Es cuando hablamos del secuestro de la amígdala reptílica. Entonces, recuerden, aquí está la amígdala reptílica, es un ejemplo. Este es el cerebro límbico, el encargado del control de toda esta amígdala reptílica, y este es el cerebro que racional, el neocortés, ¿va? Que es el que maneja absolutamente, debe de manejar y tener el control sobre todo. Pero cuando se dispara con un mal genio, una rabia, un odio, se dispara la glándula, el cerebro, la glándula reptílica se desconecta que el cerebro racional y deja a libertad por completo y es cuando la glándula reptílica dice aquí no se me metan y se para por completo porque deja de pasar sangre al cerebro racional y por eso él se dispara y deja que actúe solítico. Por eso muchas veces cuando a uno le da mucha rabia, a uno le dicen, téngame, agárreme, mejor no me deja hacer nada porque yo como y mato del muerto. ¿Sí? Porque tengo una rabiecita menuditica que, vea, yo lo pico o yo la pico, como sea. Entonces ahí es cuando se separa. Pero si nosotros evolucionamos, si nosotros reaccionamos, si nosotros gestionamos el tema de las emociones, ¿qué es lo que viene? Generar un proceso de conexión totalmente entre lo que es el cerebro racional y el cerebro emocional, porque ningún aprendizaje se da sin la emoción. Recuerde que ningún aprendizaje se da sin la emoción. Todos los aprendizajes están relacionados con las emociones, o emoción perturbadora o emoción positiva. Por eso hoy nosotros debemos de entusiasmarnos por el conocimiento, pero ese conocimiento lo que nos guste. Yo sé que todos los que están aquí es porque esto les gusta, porque estamos conociendo, pero debemos de ponerle un poquito más de emoción a esto para que todo esto nos quede, como quien dice, cuando yo estoy hablando, usted vaya haciéndose una película de ti misma internamente. Ese es un proceso de aprendizaje que me va llevando a un insight. ¿Sí? A un insight profundo. Ahora, aquí tenemos lo que le hemos llamado las emociones positivas y emociones negativas, pero no son negativas, sino perturbadoras, según el lenguaje de Daniel Goleman.
Entonces, las emociones positivas, como son el entusiasmo, el deseo, la gratitud, la esperanza, el interés, la alegría, el amor, el placer, el aburrimiento, la satisfacción y la atracción, entre otras más. Las que son perturbadoras, impotencia, frustración, odio, rencor, intranquilidad, envidia, miedo, apatía, ira, decepción, asco, tristeza y vergüenza. Son como para tenerlas en cuenta, ¿no? Para tenerlas en cuenta. Ahora, es muy Per- importante lo que ustedes van a ver, Perdón, pero que en la diapositiva anterior, en emociones positivas, está el aburrimiento. emociones positivas, el aburrimiento, aparece el aburrimiento dentro de esto. Recuerden que hay dos cosas muy importantes. Hay emociones que aparentemente son perturbadoras o aparentemente son negativas, pero recuerden que no propiamente es eso, porque me llevan es a un insight. Este aburrimiento entre las emociones positivas es como es una introspección. Es cuando yo hago una introspección, ¿ya? Dale, Livia, adelante. El aburrimiento es importante y sobre todo los niños. En esta época hablan mucho, ay, estoy aburrido. Es porque ya lo que han hecho ya lo conocen y entonces te produce un aburrimiento porque el cerebro te está invitando a hacer otra cosa. Entonces los niños te dicen, ay, estoy aburrido. Ojo, estoy aburrido porque quieren ir a, no sé, a jugar videos, a ver televisión, pero lo que su ser, su sistema, su cuerpo les está pidiendo es entrar en acción a hacer alguna cosa distinta y creativa. Entonces, en este caso, el aburrimiento se convierte en algo positivo. Te llama, es un llamado de atención. Los niños, yo quiero, estoy aburrido y quieren lo que quieren es que los pongas a hacer algo. Claro, en esta época terminas poniéndole, no sé, televisión, video X, pero si los llevaras, no sé, a elevar papagayo, a jugar pelota, a hacer alguna otra cosa que realmente los motive a moverse y desplazarse. Es correcto. Y otra cosa es, ustedes recuerden cuando hay esa clase tan aburrida, eso significa de que usted ya tiene ese conocimiento y quiere algo más. O quizás la persona como la está dando, no la está dando tan buena que me aburre. Entonces está permitiendo un dinamismo mayor, está exigiendo algo más. Ahora, vamos a mirar cómo está el tema de expresar las emociones. Una cosa son las emociones como yo las siento y otra cosa es como yo las expreso. Recuerden, como yo las expreso. Yo puedo expresar sentimientos, ¿sí? Sentimientos que viene del verbo emotions, ya con el infinitivo ¿qué? Con el infinitivo que tiene el mismo sujeto, ¿sí? Que me encanta viajar en avión, es un ejemplo, me encanta viajar en avión, en infinitivo, me encanta, ¿sí? Expresar los sentimientos en subjetivo, ¿cierto? No me gusta que Luis siempre llegue tarde a la clase. Entonces, ahí está, cómo nosotros expresamos tanto las emociones positivas como las emociones perturbadoras. Ok, ¿yo cómo expresaría una alegría? ¿Cómo expreso yo una alegría? ¿Cómo expreso yo que algo me agrada? ¿Sí? Ahí está. Entonces, mire, te adoro, me fascina, me gusta, me encanta, me entusiasma. Uf, yo disfruto demasiado. Uy, me mola, me apasiona. Eso, yo vibro por eso, me pone súper feliz, súper contento. Me vuelvo súper loco, súper histriónico. O sea, yo me salgo de qué? Me salgo de los trapitos. O sea, yo me salgo del cuero. ¿Sí? Me pone de buen humor. No, me divierte. O sea, yo brinco en una sola pata. ¿Ya? Ya, ahí está. Mira cómo es esto. Aquí vamos a hacer un ejercicio bien importante. Ahora las emociones negativas, odio, uy, de mal rollo, me irrita, me fastidia, gas esa persona, uy, eso espera como me cae de mal, uy, vea, me cae, ¿ya? ¿Cierto? Que eso es lo que uno dice, me cae como, uy, no, que la quiero como vomitar, me molesta, no me aguanto, no la soporto, me pone de mal humor, me indigna, me da rabia, me disgusta, estoy harta, está así, qué fastidio, ¿ya? Entonces mira cómo esas emociones también nosotros cómo las expresamos. Ahora, hay muchas personas que dicen que no les gusta expresar las emociones positivas, que eso suena cursi, pero eso sí, son expertos en la expresión de emociones que perturbadoras. ¿Y cómo les parece que en un porcentaje muy alto de las personas que expresan emociones perturbadoras dicen que esa es la manera de qué? De manifestación de amor hacia otra persona?
Entonces uno dice, mierda, entonces aquí cómo es la vuelta. O sea, si dar un golpe, si decir palabras, si insultar a la otra persona es una manifestación de afecto y de cariño y de amor, no entiendo qué hay en esa persona. Mentira, sí entiendo. Pues obviamente que fue la manera como quizás le enseñaron a amar, el campo mórfico del amor, la manifestación. De hecho, alguien me decía en estos días, ¿sabes por qué me fastidia esas expresiones positivas del afecto? Porque es que nunca yo escuché a mis papás tratarse de esa manera. Nunca. Y yo, esto fue por aprendizaje, bien. Un aprendizaje desde ahí. Ya quizás lo vio más desde la violencia, desde el odio, manifestaciones perturbadoras. Ahora les hago la pregunta a ustedes. Les hago la pregunta como otro ejercicio. Yo personalmente soy de estas de aquí. Me encanta, te adoro, me fascinas, me gustas. Eres hermosa, mi hermosa, cariño, preciosa. Yo soy apasionado. Uf, me pone súper feliz esto. Yo brinco en una pata, yo casi me salgo del cuero. Yo soy kinestésico, eso me divierte. Yo disfruto de la vida. Yo parezco un peladito brincando en todos lados. O sea, una cosa es aquí que usted me vea, pero sí o no, Livia que nos conocemos y nos abrazamos. Vea, eso nos quedamos en Bogotá haciendo café de las emociones y tomándonos un vino y eso casi hasta las 3 4 de la mañana. No, eso es divertimos muy rico para ellos. O sea, yo disfruto la vida, ¿sí? Esta es mi forma. Y de hecho les cuento que he tenido dificultades porque quizás no he regulado también, porque también uno tiene que aprender a regular, porque se vuelve un histriónico y lamentablemente a muchas personas no les gusta esas expresiones. La verdad sí he tenido conflicto en muchas ocasiones con algunas personas o porque confunden mi trato o porque les choca mi trato. Entonces yo, voy a utilizar un lenguaje neutral, ¿cómo hago? Pero es que yo siento que es que me sale como que tratar como tan normal, como tan cotidiano, como, ay, como que Dios mío, me parece como tan ácido, ¿no? Como tan amarga la vuelta, ¿no? Entonces, como que cuando me pongo en esa sintonía, como que me aburre. Y yo no, yo necesito expresar lo que siento, ¿ya? Expresar ese afecto, expresar ese amor. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál de las dos predomina más en ustedes? ¿Las expresiones positivas o las expresiones perturbadoras? Escriban por el chat, por favor. O son neutros, muy neutros. Escriban por el chat. Los leo. Profe, también hay un tema con lo de la neutralidad, porque, claro, como fuimos educados en la sociedad donde estemos, hay que tener cuidado cuando la gente es muy neutra, que vea que sucede algo malo y ni se inmute. O sea, ¿qué está pasando en la psique de esa persona? O Se sea, llama que ya está rayando con la indiferencia, con la y sí, prepotencia, con y, la pero arrogancia. hay un tema con respecto se me fue la palabra ahorita, pero en psiquiatría hay algo, o sea, que una persona ni se inmute, o sea, mata a alguien a sangre fría y para él eso está bien, está normal y está perfecto, o sea, en su psique hay un problema, o sea, hay que cuidado con eso también. Yo no sé si es que yo soy la que siempre anda mostrando las alertas de los puntos medios de las cosas, porque todos vivimos en polaridades y cualquier cosa, o sea, puede ser, o sea, un extremo, o sea, porque, o sea, amar demasiado, o sea, ¿qué está pasando una persona que exprese demasiado afecto, aun cuando esté, no sé, en una situación X, ojo, con flores de Bach Una patología, hay una una patología. patología, los agrímoni son personas que pueden estar atravesando una situación muy dolorosa y son los payasitos de la fiesta, están alegrando, no lo digo como malo, pero están atravesando un proceso, su proceso va por dentro. Entonces conseguimos personas que alegran a todo el mundo y de repente, ay, se suicidó. ¡Ah! ¿Cómo que se suicidó? O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, hay que tener como que ver entre las líneas delgadas de una cosa u otra. Eso es correcto, eso es correcto. Eso tenemos y también rayamos con la indiferencia. Mire, rayamos con la indiferencia, con la arrogancia, con la prepotencia y recuerde que esos son rasgos de un narcisista, ¿ya? No nos importa nada, me importa solamente mi bienestar, los demás no.
Y ahí está, entonces aparece el esquizofrénico y de ahí en adelante. ¿Ya? Ok, pero nos puedes escribir, no hay ningún problema, Natalia, excelente. Ajá, pero ahí les queda la reflexión. Queda la reflexión. Y hay una cosa muy importante, recuerde que nuestro cerebro es plástico, neuroplasticidad. Ojo con esta palabra, ojo con esta palabra. Es que yo soy así y que es lo más arrogante e inmaduro de una persona. Es que así me enseñaron, así le aprendí a mi mamá y a mi papá y ya, punto. Yo soy así, así lo aprendí, así me enseñaron y si le gusta bien y si no, date la vueltica y vete. Es lo más fuerte de una persona seca e indiferente a nivel emocional. No ha sido capaz todavía de hacer una traspolación de su emocionalidad. Y adivine después cómo se encuentran. Solas, vacías, aisladas, con ansiedad y depresión. Y buscando afecto. Pero no permite que nadie les dé afecto, que es lo peor. ¿Sí? Entonces, ahí para que reflexionemos. También nosotros podemos hacer, de hecho, en procesos terapéuticos he podido sacar personas muy visuales, muy auditivas, muy secas, muy indiferentes por todo lo que le han hecho, salen abrazando y salen diciendo palabras bonitas y tratando bonitas a las personas. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es entonces como el proceso que nosotros podemos hacer aquí entre lo que es negativo y lo que es positivo y lo que puede estar en un intermedio para poder validar y cómo puedo aprender de eso que estoy sintiendo? Entonces, el entusiasmo por completo es muy positivo. La impotencia es totalmente negativa. La frustración tiene positivo y negativo. O sea, puedo aprender de la frustración. El odio totalmente negativa. El rencor totalmente negativo. El deseo, puedo aprender del deseo y puede ser positivo, puede ser negativo. La gratitud totalmente positiva, la esperanza positiva, la intranquilidad, tenemos que aprender de la intranquilidad, puede llevarme a una cuestión negativa o también a una cuestión positiva, porque hay algo que me está enseñando. El interés totalmente positivo significa que el desinterés es totalmente negativo. La envidia, ni se diga, totalmente negativo. El miedo, recuerde que el miedo tiene la transpolaridad. Me puede llevar a algo positivo o me puede llevar a algo totalmente negativo. La apatía, lo que hablábamos ahorita, Livia, la apatía, una apatía total es muy negativa. La ira, muy negativo. La alegría y el amor, positivos. El placer, como lo diría Heráclito, el placer es bueno hasta que me duela. ¿Sí ven? Hasta que me duela, o sea, hasta que me haga daño. Y nosotros nos hemos negado muchas veces del placer porque nos hemos dejado llevar por tanta malformación de la moral. Tenemos una moral mal formada por la iglesia, por la tradición, por la cultura, por la educación, por la escuela, bueno, muchas cosas. Pero él nos dice que el placer es bueno hasta que nos duela, o sea, hasta que nos haga daño. El aburrimiento, positivo. Vea lo que decíamos, el aburrimiento es positivo, el aburrimiento me lleva y me lleva es a meterme dentro de mí y analizar, claro, pero también podríamos decir que el aburrimiento me puede llevar a una ansiedad, a una depresión. Es posible. Decepción totalmente negativo, satisfacción, asco, tristeza, el asco es algo positivo y uno lo ve como algo negativo. Dale, adelante. El asco nos permite sobrevivir, porque si yo veo caca y no me da asco y me la como, pues me puedo contaminar y producirme una enfermedad. Pero también que me dé asco todo es cultural, porque dependiendo de, imagínese una persona que trabaje en el aseo urbano, que trabaje en los rellenos sanitarios, o sea, hay cosas de cosas y hay puntos medios. Imagínense un médico que le dé asco abrir un cuerpo humano para, no sé, tiene que hacer una cirugía del intestino. Si le da asco no va a poder ejercer su profesión. Entonces, el asco también tiene su punto medio, tiene su punto medio. Mire la tristeza también, su punto medio, que dice que es positiva. La Es, vergüenza, negativa.
Ujú, Pero a veces nosotros confundimos la vergüenza con el pudor. Son totalmente dos cosas diferentes. ujú. Ajá. Y la atracción totalmente positiva. Excelente. Vamos a ver la intensidad de las emociones. Me encanta. ¿De las emociones qué? De las emociones básicas. ¿El miedo a qué me lleva? Me lleva a estar impresionado, inquieto, intranquilo, asustado y pasmado. La intensidad de la alegría, dichoso, divertido, entusiasmado, eufórico, exaltado. La tristeza, resentido, rechazado, alejado, abandonado y herido. El enojo, agresivo, violento, disgustado, furioso y hostil. El amor, embelesado, enamorado, enternecido. Ay, no, esa me sucedía a mí. Yo soy enternecido. A mí la ternura me envuelve. Tengo esa cosa. Alguien tierno, no, ya me arrollé, ya. Admirado y apasionado. Mire entonces cómo cada una de estas emociones básicas me puede llevar a otras emociones complejas si yo le permito que avancen. Entonces mire qué es la intensidad. Si yo me puedo impresionar por un miedo, pues madre, me inquieta este miedo, pero bueno, hasta ahí. No me puede intranquilizar. Un momentico, porque si no me invalida, me pasmo y de ahí no sigo. La alegría sí dejémosla, que siga. La tristeza sí. Tenemos que también llegar a un momento en que la tristeza me lleva a un insight y me diga algo. El enojo, también tengo que ponerle un pare. Y el amor, todo lo que sea de amor. Adelante, Livia. El miedo también pues nos lleva a la supervivencia y podemos Ah, sí. utilizar el miedo de manera positiva. Mira, si yo, por ejemplo, estoy entrando en una patología de diabetes o de obesidad, wow, el miedo a que yo empeore y muera me puede impulsarme a hacer cambios y a no quedarme pasmado y continuar en una patología específica. Entonces, pero ahí es donde el terapeuta tiene que darle el uso adecuado, mostrarle las posibilidades de si no hace un cambio, a dónde puede llegar y mostrarle de que si hace el cambio, a dónde puede llegar. Ajá. Bueno, aquí tenemos un emociómetro que inicia no con las emociones básicas, sino con unas emociones complejas y a lo que nos va llevando. Lo podemos nosotros validar también y hacer el ejercicio. Cuando yo siento disgusto, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde llego? Cuando yo siento desaliento, ¿hasta dónde llego? Cuando yo siento anticipación, ¿hasta dónde llego? Cuando siento molestia, ¿hasta dónde llego? Cuando siento alivio, ¿hasta dónde llego? Cuando siento temor, ¿hasta dónde llego? Este emociómetro nos sirve para mirar desde las emociones complejas, porque recuerde que está la ruleta de las emociones básicas, que me lleva entonces a descubrir cuáles son las emociones complejas. Y está el emociómetro desde las emociones complejas a dónde me lleva. ¿Listo? Sensación de insatisfacción. O sea, cuando yo siento insatisfacción, ¿a qué me lleva? Intensidad moderada, intensidad media, intensidad alta. Cuando yo siento insatisfacción por algo. A ver, hago la pregunta. ¿Quién de ustedes se siente insatisfecho con algo de su vida, de su relación? Díganme por ahí por el chat, toditicos, por favor. Algo de insatisfacción. ¿Quién está insatisfecho? ¿Qué insatisfacciones tienen ustedes? ¿Qué no se les satisfizo durante la vida, durante sus relaciones? Y mire, entonces aquí tenemos intensidad moderada, tristeza, soledad, cansancio, ansiedad y enojo. Intensidad media, desdicha, desamparo, agotamiento, desesperación y furia. Intensidad alta, pesimismo, abandono, extenuación, angustia y odio. Tenemos que mirar cuál es la insatisfacción que yo tengo en mi vida. Esa es una de las tareas que queda. Buscar si yo tengo insatisfacciones. Busquemos si yo tengo insatisfacciones.
Si de algo me quejo, de ese algo me está causando, es por insatisfacción Por muchas veces. insatisfacción. Por Y no ejemplo, tomo, Olivia, y no tomo decisiones adecuadas, porque entonces si me sigo quejando y quejando y quejando y quejando y no hago cambios, o sea, entonces resulta que luego la satisfacción es propia por no hacer los cambios y vivir las consecuencias de lo que los demás a lo mejor hacen. No podemos esperar que los demás cambien, somos nosotros quienes debemos cambiar para cambiar esas insatisfacciones. Y ya va, ajá. Por ejemplo, no hay más. Olivia, pongámosle un Ujú. ejemplo nosotros. ¿Cuál es tu insatisfacción, por ejemplo? Yo, ya, Que los ya dos, comprendo. que los dos compartimos casi que una misma insatisfacción. Mira, yo aquí, yo hay algo que lo he trabajado muchísimo. O sea, yo amo a mi mamá, pero me genera cansancio de toda la vida. O sea, es una cosa, Insatisfacción. y yo la amo, ojo, la amo, la tengo conmigo, me ocupo de que todo, pero a diario va haciendo cositas y hasta que no le peleo y le digo algo, ella no se queda quieta. Es como que para ella el estar viva es desde el conflicto y la pelea. Entonces yo vivo como que yo digo, es increíble, le tengo paciencia a todo el mundo, a los pacientes, a los hijos, a los nietos, entonces, pero con ella es el tema de, lo he trabajado muchísimo, yo siento que me falta poquito porque el tema no tiene que ver con amor, sino con cómo se relaciona y el día a día, ¿no? Y ya a estas alturas ella no va a cambiar. Definitivamente ya no va a cambiar, ya ¿Y tiene entonces esa 30 intensidad años, qué es? además ¿Moderada, media o alta? ya va por moderada. En la adolescencia era alta, ya de más madura era media y ahora Ah, ya voy por moderada. Yo le sigo, pero ya me di cuenta que para ella estar bien tengo que pelearle alguna vaina y ahí se queda quieta. ajá. O sea, ya no jode más en todo el día. A veces tengo que arrancar por ahí. Claro, usted Yo tiene que digo, es que no arrancar aprendo la peleándole, lección. tiene que arrancar dándole el antídoto que es producir cortisol para que ella esté tranquila. Exacto. Ujú. Ya, es correcto. Entonces, mire que ahí tenemos un primer ejemplo. En mi caso, la insatisfacción es el tema económico. Oiga, yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta Bueno, cuándo ya una tranquilidad económica? ujú. Ajá, yo Bueno, sé yo que estoy en el también tengo propósito. esa barajita, pero Es pienso que correcto. la más dura para mí es la otra. O sea, Epa, ajá. y Entonces yo yo me decía, pero imagino, ¿hasta y cuándo, mamá es pues? prosperidad, y mamá es prosperidad, si lo miramos a Epa, nivel de ahí constelaciones está. familiares. Ajá. Entonces también, pero está aquí moderada, está moderadita. Antes estaba aquí en la otra. Muy bien, ahí les queda para que ustedes hagan también el ejercicio. De aquí está quedando mucho ejercicio que realizar para podernos seguir conociendo, seguirnos conociendo. Ahora, miren lo que sucede con esto que viene. Cuando nosotros tenemos las necesidades, los sentimientos, o sea, estos son los sentimientos cuando nosotros tenemos ya necesidades satisfechas. ¿Ya? Estos son los sentimientos. Entonces yo mantengo inspirado, mantengo gozoso, mantengo esperanzado, esperanzada, mantengo refrescado, pacífico, interesado, afectuoso, emocionado, con confianza, agradecido. Y mire todas las otras emociones que evoca cada sentimiento. Emociones que evoca cada sentimiento cuando yo tengo ya las necesidades satisfechas. ¿Y a quién le corresponde eso? ¿Le corresponde a los otros a nivel externo o me corresponde a mí? ¿A quién le corresponde satisfacer mis propios sentimientos? Me corresponde a mí, me corresponde a mí. Yo no puedo decir, no, es que si mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mis hijos me dan y me reconocen y me valoran, entonces yo voy a estar con todos estos sentimientos a flor. ¿Ya? No, me corresponde a mí, no a los otros. Adelante, Livia. Cuando somos adultos nos corresponde a nosotros, pero cuando somos niños, los adultos nos toca formar y educar a los niños para que entiendan. Entonces, Proveer, de cierta manera. proveer, dar el afecto, inspirar, pero si nosotros no lo tenemos, no podemos darle eso a las nuevas generaciones. Y por eso se convierte en una cadena. Pero por eso se convierte en una cadena. Soy adulta, soy responsable de mí, soy responsable de mi felicidad, de mi alegría, de mi todo. No depende de la afuera, depende de lo que yo tenga dentro. O sea,
pero un niño va a depender de lo que le enseñe quien lo cuida. Porque si papá y mamá están todo el día trabajando, por decirlo, o si están con papá o con mamá. Entonces, eso es dependiendo de la edad que tengas y de determinadas condiciones. Correcto, muy bien. Listo, entonces, muy importante que tengamos en cuenta. ¿Ustedes creen que ya tenemos nuestros sentimientos satisfechos? Ahí viene la pregunta. También viene un trabajo bien interesante aquí. Ahora, estas son las necesidades no satisfechas. Son los sentimientos que expresan las necesidades no satisfechas. Temor, confusión, dolor, adversión, inquietud, tristeza, molestia, fragilidad, enojo, cansancio, pena, separación. En otras palabras, una persona que se queja todo el tiempo, una persona conflictiva, una persona negativa, una persona pesimista. Aquí está. Significa que hay una persona que tiene tantos vacíos que no ha logrado satisfacer sus sentimientos y sus emociones. Y mira la cantidad de emociones que evoca cada uno de estos sentimientos. Podemos decir y podemos acaparar que un sentimiento es sinónimo de una emoción compleja. Ojo con eso. Un sentimiento se puede acaparar en una emoción compleja, porque una emoción compleja es la que me pone a patinar el coco, como lo decimos vulgarmente. Entonces tenemos estas emociones. Ahora yo quiero que veamos y vamos a hacer esta actividad, vamos a ver este videito que nos va a ilustrar sobre el efecto, el afecto de las emociones. ¿Ya? Un pequeño videito. La afectividad y las emociones. Un segundito. Generalmente cuando se habla de afectividad, las personas suelen creer que existen buenas y malas emociones. Que sentir bronca está mal, que sentirse feliz está bien, que la vergüenza es mala, que el miedo te hace débil, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Para empezar, deberíamos definir a qué se llama afectividad o estados emocionales. Y en términos simples, podría decirse que es un fenómeno psíquico que genera cierta orientación en el comportamiento de las personas, cuya mínima expresión es el nivel de agrado o desagrado hacia algo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre estamos sintiendo, solo que puede ser que no a la misma intensidad todo el tiempo. Si te preguntara qué sentís ahora, podés decirme tristeza, alegría, aburrimiento o decirme que nada, que no estás sintiendo nada. Y no por contradecirte, pero en realidad cuando pensamos que no sentimos nada, igual estamos sintiendo. Tal vez no nos estamos conectando con eso, o tal vez estamos sintiendo en grados muy bajos. Pero la pregunta que podés hacerte en este momento es, en relación a lo que estás haciendo, ¿sentís que te agrada o que te desagrada? ¿Que te gusta o que no te gusta? Así sea una mínima expresión, podés detectarlo y ver si te gustaría estar haciendo otra cosa o continuar con esto. Por otro lado, es necesario diferenciar que existen emociones básicas y las llamadas sustitutivas, que, para no hacerla larga, las básicas son las que compartimos con los animales, las más instintivas, mientras que las sustitutivas son las que como humanos desarrollamos a medida que nos vamos sociabilizando. Aunque muchos autores se pelean por aumentar o quitar una o dos de la lista, vamos a tomar las 6 emociones básicas que describen los doctores Mario Vázquez y Patricia Francica. Cada una, como vamos a ver, tiene una finalidad. El miedo. En los animales sirve para prepararse, para huir, luchar o paralizarse, dependiendo del nivel de peligrosidad que perciban o el depredador que tengan enfrente. En cambio, en los humanos también nos sirve para prepararnos, pero no necesariamente tenemos que tener un peligro inminente. Puede ser un peligro a futuro, puede ser un peligro que imaginamos, puede ser un peligro que todavía no ha ocurrido, pero creemos que va a ocurrir en lo pronto. Luego tenemos la alegría, que sirve para compensar determinadas acciones. Por ejemplo, en los animales cuando comen y les gusta algo y les hace bien, saben que pueden volver a ingerir dicho alimento.
Ese alimento les produce alegría, que es una manera de marcar aquello que pueden volver a repetir o que le causa gratificación de alguna manera. En los humanos, la alegría se presenta cuando hay determinado tipo de conductas que nos terminan por agradar. Por ejemplo, si alguien es cordial con nosotros nos podemos alegrar y la otra persona puede identificar que esa cordialidad genera un efecto positivo, por lo tanto, repetir esa conducta. La tristeza, que sirve para bajar la actividad del cuerpo cuando se siente que se perdió algo, ya sea material o no. En los animales es más material, en cambio en el humano puede ser inclusive algo simbólico. Puede ser que se pierde algo en la psiquis, pero no necesariamente en la realidad. Por ejemplo, puedo pelearme con un amigo, con una pareja y entender que ese tipo de vínculo ya llegó a su fin. La persona puede seguir estando presente, con vida, etc. Ni siquiera hablemos de un duelo físico. Sin embargo, yo voy a tener que hacer un duelo por el cual voy a pasar estados tristes para poder elaborar que hay algo que ya no está presente. El enojo sirve cuando un animal se siente amenazado, lo que en los humanos puede equivaler a no sentirse respetado o que se traspasaron límites o que hay una injusticia. Por último tenemos el afecto, cuyo propósito es establecer relaciones interpersonales, o el afecto sexual, que puede traducirse como deseo y que serviría para lograr otro tipo de vínculos más profundos. En los humanos se agrega una séptima emoción básica, que solo nos pertenece a nosotros como especie, ya que ningún otro animal puede sentirla. Se trata de la angustia, la cual aparece generalmente en situaciones de crisis y cuyo propósito es el crecimiento. ¿Qué pasa entonces con la vergüenza, la venganza, el resentimiento, los celos, la envidia, el orgullo, etcétera? Todas las que no son emociones básicas se las puede considerar sustitutivas, porque son propias de un aprendizaje social y cultural, pero no por eso menos importante. Volviendo a la pregunta del comienzo, ¿hay emociones malas o emociones buenas? La respuesta es que no. Decir que algo es bueno o malo es someterlo a un juicio de valor. A lo mejor una forma que tenemos las personas para organizar el mundo. Pero el cuerpo y por consecuencia los estados afectivos no se manejan por héroes y villanos. Simplemente siente. Sentimos, y sentimos todo el tiempo. Irónicamente para muchos, no se puede controlar lo que se va a sentir. No puedo decirle a mi cerebro, dale, activa la angustia, o porfa, quiero sentirme bien. Lo que sí está bajo nuestro control, aunque hay personas que les cuesta más, es lo que hacemos con esa emoción. Por ejemplo, ¿sentir envidia es malo? La verdad es que no, de hecho no elegiste sentirla, pero sí puedes controlar qué haces con eso. Podrías hacer introspección, contarle a un amigo para que te aconseje, preguntarte qué necesitarías para dejar de sentirla, etcétera, etcétera. Al igual que sentir orgullo, es bueno a veces, es malo siempre, y la verdad es que no. El tema es qué haces con eso. ¿Sirve para festejar un logro? ¿Sirve para alejar a una persona? ¿Te sirve como escudo? Y acá hago una aclaración. Las emociones no son buenas ni malas, pero sí puedes sentir que te hacen bien o mal, que es diferente. Lo primero es un juicio de valor, lo segundo tiene que ver con su efecto. Y ya para terminar, estaría bueno pensar en qué medida lo que siento genera efectos tanto en mí como en los demás. ¿Qué hago cuando siento que algo no me gusta? ¿Qué puedo hacer para cambiar de estado emocional? Y lo más importante de todo, si las emociones tienen una finalidad y portan un mensaje, ¿qué me quieren decir? Dale, activa la angustia. Entre los 17 y 20, los jóvenes de la cultura Jain eran enviados solos o en grupos al bosque. Bueno, muy bien. Entonces ahí nos queda esta parte que es muy importante para que comprendamos sobre las emociones complejas, las emociones básicas y cómo manejamos el afecto. Y eso es una pregunta. ¿Cómo tú eres una persona afectuosa o eres una persona un poco distante, no le gusta el contacto? Que esa es una de las preguntas que vamos a hacer en un ratito. Y ahora nosotros debemos con todo este tema de las emociones y la manera como aprende el cerebro y cómo se manifiestan
las emociones y las reacciones de las emociones, vamos a mirar entonces cómo está vinculado esa reacción y esas emociones con el aprendizaje. Entonces, esta parte del aprendizaje es una rama de la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Entonces, nosotros cómo hemos aprendido, porque ahí es donde viene la otra, cómo nosotros hemos aprendido ese tema de las emociones y los aprendizajes que tenemos vinculados con las emociones. Y este proceso se llama procesos mentales superiores. O sea, cuando yo ya soy consciente de la manera como yo reacciono, como yo manejo mis emociones, yo ya conozco qué me gusta y qué no me gusta, y que yo ya no juzgo, sino que leo personas, me leo a mí mismo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se llaman procesos mentales superiores, o lo que nosotros comúnmente le llamamos evolución ¿de qué? De conciencia. Ya estoy en otro nivel, evolución de conciencia, estoy en otro nivel, procesos mentales. ¿Y cómo sé que nosotros hemos logrado esos procesos mentales superiores? Que estamos haciendo una concatenación, una fusión entre las emociones y el aprendizaje permanente de todos los días para que yo pueda tener esos procesos mentales superiores. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta? ¿Cómo siento? ¿Cómo siento? ¿Cómo siento esa emoción? ¿Cómo siento esa experiencia? ¿Cómo percibo? Perdón. ¿Cómo siento? ¿Cuál es la sensación que está a mi alrededor? Y esa sensación la puedo tener a través visual, auditiva, olfativa, gustativa, con el tacto, la parte térmica, doloríficas, con el dolor, kinestésica, orientación o en el equilibrio. ¿Cuál es la sensación? ¿Yo utilizo todas esas? La pregunta es, ¿yo soy tan consciente que yo puedo ir por cualquier lugar? A mí me dicen, ¿cómo haces para tú observar que tú dónde vas y al lugar donde vas, en contados segundos ya sabe qué hay, qué no hay, cómo está, en qué estado está y cómo está la emocionalidad de las personas? Es por lo mismo, porque hemos desarrollado esa habilidad de la sensación, porque yo desarrollé mi parte visual, auditiva, olfativa. Yo no sé si yo les conté a ustedes que yo desarrollé una capacidad para oler la energía de las personas. Yo huelo las energías de las personas, ¿ya? Yo desarrollé esa capacidad. Huelo la energía de una casa, huelo la energía de una habitación, de cualquier lugar donde yo esté, huelo la energía, ¿ya? Entonces es muy importante. Entonces, yo logro también la parte gustativa, la parte táctil, ni se diga. Las térmicas, la de los dolores, ni se diga. La parte kinestésica, la orientación, en qué lugar me encuentro, en qué lugar, en qué espacio, manejar el equilibrio. Ahora, ¿cómo percibo yo esas sensaciones? ¿Cómo las logro percibir? Y recuerde que la percepción es la que hace el proceso de detección, detectar la información. Detecto todo lo que está a mi alrededor, todo lo que está externo, el estímulo externo. Y luego, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro lo que hace es hacer una traducción y luego una transmisión. ¿Y cómo lo hace? A través de la memoria a corto plazo, transmite, ¿sí? Y procesa esa información de la memoria a corto plazo a la memoria ¿qué? A largo plazo. Mire todo el proceso. Está la sensación, luego lo percibo y yo detecto esa información, traduzco esa información, transmito esa información, ¿sí? Y luego proceso esa información de una manera más profunda. Y después, entonces, ¿yo qué hago? Ya viene la atención. ¿Yo qué atención le tengo que prestar a eso? ¿Qué atención? Entonces, dice por aquí que el recurso más precioso no es ni siquiera la memoria, ni el disco duro, ni la red, sino la atención que yo le pueda prestar a las cosas. Por eso cuando yo presto atención, y que ese es uno de los líos hoy en día muy complejos, porque nosotros tenemos todas las distracciones habidas y por haber. Yo el primero tengo que reconocerlo. Que el celular, que la televisión, que sonó aquí, que pasó un mosquito cagando y ya me distraje. O sea, ya, ¿sí? ¿Sí ve? O sea, ya, totalmente. Ya, totalmente. Entonces, nosotros debemos de aprovechar muchísimo en el tema de la atención, de la concentración. Pero el tema es que cuando estamos estresados, cuando la atención comienza a perder la capacidad de hacer algunas conexiones, cuando nuestro cerebro no funciona bien, cuando tenemos pereza, cuando estamos enojados, cuando no es fácil aprender, no es fácil comprender qué es lo que está pasando en mi emocionalidad y en mi entorno, en lo que está a mi alrededor.
lo que es la atención y las distracciones, hay dos tipos de distracciones, las sensoriales y las emocionales. Y nosotros tenemos las dos. Las sensoriales, que son estímulos externos. Tenemos ruidos, todo lo que tú quieras. Y luego las emocionales, ni se diga, los ruidos mentales son impresionantes. Entonces ahí nuestro cerebro tiene que hacer un esfuerzo grandísimo para poder separar la información, para poder captar la información, para poder mirar qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo. Es una emoción compleja, es una emoción básica. La herida está en dónde, viene de papá, viene de mamá, es de un aprendizaje, dónde está la vuelta. Tengo que utilizar todas estas herramientas en un proceso permanente mío, yo cómo me percibo, yo cuánta atención me coloco. Ahora lo voy a empezar a hacer hacia nosotros mismos. La sensación, ¿cuáles son las sensaciones que yo más constantemente siento? ¿Cómo me percibo yo? ¿Cómo me percibo yo? ¿Cómo transmito yo? ¿Cómo me traduzco yo? ¿Sí? ¿Cómo proceso mi propio yo? ¿Cuánta atención me presto a mí mismo? ¿Cuánta distracción tengo que no me presto atención a mí mismo? ¿Va? Y luego la memoria. Y aquí viene todo el tema de una memoria que es sensorial y las memorias que son visuales, pero también esa memoria me lleva a una memoria, la memoria auditiva, y esa memoria auditiva, entonces, las clases de memoria, la memoria sensorial, lo que yo percibo, la memoria visual, la memoria auditiva, me permite generar una concreción de lo que yo estoy sintiendo, pensando o manifestando, y de esa memoria a corto plazo la debo de llevar a una memoria a largo plazo. Pero aquí es donde viene una situación muy compleja. Adivinen en qué momento y a qué horas pasa la información procesada de memoria a corto plazo a largo plazo. Y aquí hay una cosa. Dice que el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual está interactuando con el ambiente, aunque esta información es más duradera que la almacenada en las memorias sensoriales, está limitada aproximadamente de 7 menos 2 elementos durante 20 segundos. Y adivine cuánta esta memoria de corto plazo pasa a la memoria de largo plazo. ¿En qué momento? Se pasa en el momento del sueño, en las horas de la noche, cuando yo logro el sueño profundo. Lamentablemente, por eso nos cuesta que todo lo que nosotros aprendimos en esta clase nos pase a memoria a largo plazo. Lo pasemos por la experiencia, porque es en la noche. De acuerdo a cómo yo he procesado la información, yo no puedo tragar entero. Yo debo de procesar la información. Todo lo que yo siento, cómo lo estoy procesando. Todo lo que yo pienso, cómo lo estoy procesando. Las circunstancias familiares, cómo lo estoy procesando. ¿Qué estoy enviando a la memoria a largo plazo para que se quede concretizada? ¿Sí? Bueno, y aquí aparecen unas cosas muy importantes que se llama la memoria declarativa. Yo cómo estoy declarando. La memoria no declarativa, yo cómo estoy no declarando. En otras palabras, es cuando nosotros le mandamos información negativa al cerebro. Información totalmente sin procesar. ¿Ya? Todo el tiempo no, yo soy una persona irresponsable, yo soy madura, yo tengo mucho miedo, yo no soy capaz, pero una cuestión declarativa, yo cómo estoy declarando, ¿sí? ¿Cómo manifiesto un episodio? ¿Cómo lo estoy manifestando? La memoria declarativa y la memoria no declarativa, ¿sí? Lo que yo declaro para el cerebro de una manera positiva es atraer. De una manera positiva es atraer, pero en frecuencias muy bajas. Y luego todo el tema de las emociones, ya sabemos, lo hemos dicho 1000 veces y lo hemos tratado aquí. ¿Qué lenguaje yo utilizo? Escúcheme esto. El área de Wernicke, donde es reconocida como el lenguaje, se asocia a un significado. Ayudando, la asociación no se efectúa perdón, cuando la asociación no se efectúa, se pierde la capacidad de comprensión del lenguaje. Cuando cuando la asociación, todo se aprende por asociación. Por eso se asocia a una emoción. Entonces, yo estoy aquí muy contento con ustedes. ¿Y por qué estoy contento? Porque asocio esa emoción del aprendizaje y de poder dar a conocer
lo que decía Livia, a mí me encanta dar clases, a mí me encanta impartir conocimiento. Esa emoción la estoy asociando y entonces yo aprendo mucho más. Entonces, hay una patología que se llama denominada como afasia 4 o representación nerviosa afasia. Dice que la representación nerviosa común se transmite posteriormente hacia el área de Broca, donde se transforma en una representación sensorial y motora con la posibilidad de culminar en un lenguaje hablado o escrito. Bueno, ese es el proceso cerebral que da, ¿cierto? Si esta transformación de una representación motora es imposible, se pierde la capacidad de expresar el lenguaje, ya que sea en palabras habladas o escritas. En otras palabras, cuando yo pierdo la capacidad de asociación, difícilmente me cuesta concretizar en palabras y expresarlas verbalmente una idea o lo que yo tengo. Mire lo que dice esta frase: yo no soy responsable de la carga que tengo, sino de la carga, de la cara, perdón, yo no soy responsable de la cara que tengo, sino de la cara que pongo. ¿Vio? Yo no soy responsable de la cara que tengo, sino de la cara que pongo. Para que sepan entonces. ¿Listo? Ahí está. Listo, adelante, Livia. Un pedacito allí sobre las memorias. Desde la medicina china tenemos básicamente 5 memorias. Como dividimos todo en 5 reinos: agua, madera, fuego, tierra, metal. En el reino del agua está la memoria cronológica, que tiene que ver con los riñones. Según cómo funcionan nuestros riñones, tenemos capacidad de recordar en la línea del tiempo hechos, sucesos, fechas. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente son características que tenemos, que hay personas que tienen más memoria de un elemento o de otro. Ok, entonces ahí conseguimos historiadores. En el año tal, fulanito, y eso lo leyeron y lo aprendieron y se les grabó. En el reino de la madera, que tiene que ver con el hígado, tenemos la memoria actual. No sé, ando buscando el lápiz y lo tenía aquí en la cabeza. ¿Dónde está el lápiz? O tengo la llave en la mano y lo ando buscando. Entonces, la memoria actual de cosas, y ¿qué fue lo que dije? Entonces, eso tiene que ver con el hígado, con el reino de la madera. La memoria del amor tiene que ver con el reino del fuego. Entonces, por ejemplo, es muy típico cuando uno tiene niños pequeños que están enfermos y por el cansancio te vence, te quedas dormido y te despiertas a la hora que le tocaba el medicamento. Justo, el cerebro te despertó, el corazón te despertó a esa hora. Y la memoria del discernimiento pertenece al reino de la tierra, al vasopáncreas, ¿ok? Entonces, esa memoria de que leí, aprendí y discerní y ya explico con mis propias palabras. Entonces, discernimiento, aprendizaje de estudios. Y la memoria instintiva está en el reino del metal, está en el pulmón. Me recuerdo de respirar, me recuerdo, no sé, de que si voy a pisar donde hay vidrios me pongo zapatos o chancletas, algo. Entonces, la memoria instintiva de supervivencia está allí. Entonces, se suma a toda esa información que estás dando allí con los tipos de memoria. Claro, eso es mucho más extenso cuando estudiamos medicina china, ¿no? Pero es importante tomarla en cuenta porque nos permite autoobservarnos. ¿Cuál memoria tengo más desarrollada y cuál memoria tengo más deficiencia? Y por allí puedo biodecodificar y atacar el funcionamiento de un canal de energía, de un órgano, a tiempo. Ajá, es correcto. Entonces ahí tenemos. Ahora, ¿cuál es mi lenguaje? ¿Cuál es mi lenguaje corporal? Usted ha aprendido, ya sabe cuál es su lenguaje corporal, usted cómo se expresa, usted cómo manifiesta a nivel de las expresiones faciales, del movimiento de las manos, ¿sí? ¿Cómo expresa? ¿Cuál es tu lenguaje? Ya aprendió a conocerse. Y ahora el tema de la motivación. La motivación nos define. Recuerde que la motivación es un sinónimo de la emoción. Recuerde que la emoción es el que me impulsa. Por eso la motivación me lleva a hacer algo, en busca de algo, en espera de algo, en lo que llamamos la perspectiva. Tengo perspectivas de algo, tengo lo que hoy llamamos que no es bueno tampoco, pero que si yo lo construyo, si yo siembro la semilla, yo puedo tener entonces expectativas, porque yo mismo la sembré. No tengo que
tener expectativas en algo que yo no he sembrado. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tema de la motivación, alcanzar algo, ¿sí? Tener un objetivo claro, hacia dónde es que yo voy. Y eso hace parte de mi conocimiento, mi autoconocimiento. Y luego la metacognición, conocida como la teoría de la mente. Es la capacidad innata de las personas para comprender y predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro alrededor. Por eso al inicio en las otras filminas hablábamos que si habíamos aprendido a leer a las personas, si ya habíamos aprendido a leernos a nosotros, si ya nos conocíamos, yo cómo actúo, o sea, yo cómo actúo cuando algo no me gusta, cómo actúo cuando algo me gusta, cómo actúo cuando estoy en soledad, cómo actúo cuando estoy en comunidad, compartiendo con otros. Hace referencia a todos los procesos cognitivos como el hecho de pensar sobre el propio pensamiento y aprender a regularlo. Entonces por ahí decimos, no, pero es que esta loca de la cabeza no me deja, o sea, no paro. Yo no duermo porque es que yo pienso y yo repienso y yo estoy creando y yo aquí, yo allá. Yo, cálmate, ventarrón. O sea, también aprende a controlar esos procesos cognitivos para poder que esa metacognición se concretice en algo real. Dice, como el hecho de pensar sobre el propio pensamiento, aprender, listo, la desarrollamos en torno a los 4 años de edad y los seres humanos somos los únicos que tenemos esta capacidad. Hay funciones de la teoría de la mente que nacen en nosotros y otras que se van desarrollando. Representa que cuando una persona desarrolla la metacognición, esta capacidad está capacitada para entender su mente y la de los demás. Cuando la metacognición no es desarrollada, pueden aparecer patologías como el autismo. Sin embargo, existen técnicas para desarrollar la teoría de la mente en niños con autismo. Bueno, entonces tenemos el tema de la metacognición. ¿Ya nosotros tenemos esa parte desarrollada o será que aún nos faltan un poquito? Entonces vuelvo y le digo, todo lo anterior, todo el tema del desarrollo y la percepción del desarrollo tenemos nosotros que entender que dentro de conocernos a nivel emocional es conocernos a nosotros y es cómo yo percibo en mí todas estas cosas, cómo me visualizo, cómo tengo la capacidad auditiva, olfativa, gustativa, táctil, térmica, los dolores, la kinestesia, la orientación y el equilibrio. Pero también cómo la utilizo para los demás, o sea, la cuestión externa. Segundo, la percepción, cómo me percibo, cómo traduzco lo que yo percibo, cómo concretizo, cómo proceso esa información de mí mismo, cuánta atención me presto yo y cuánta atención presto a los demás y lo que está al externo. La memoria, cómo están mis procesos de memoria a corto plazo, a largo plazo, memoria declarativa, memoria no declarativa, ¿sí? Las emociones, cómo las gestiono, el lenguaje, cuál es el lenguaje que yo utilizo hacia mí y hacia los demás, porque de eso también me determina y me programo y me codifico. ¿Cómo está mi grado de motivación? ¿Cómo está mi capacidad de metacognición, de comprenderme y de comprender a los otros? Hay un término de la no violencia que hace parte de la metacognición que se llama comprender los entendimientos. Ojo con eso. Escríbanlo grande. Comprender los entendimientos. Y hace parte de la metacognición. Hace parte de este proceso. ¿Cómo es el tema de la comprensión de los entendimientos? Y con esto nos daríamos por bien servidos poder entender esto. Comprender los entendimientos tiene mucho que ver con yo cómo comprendo lo que tú entiendes por vida, un ejemplo. Y cómo yo comprendo que tú tienes una opinión diferente de eso que es vida, de acuerdo a tus capacidades. Por ejemplo, un ejemplo más palpable, ¿cómo comprendo el entendimiento de mi hijo que escucha música metálica? ¿Cómo comprendo lo que él entiende por música metálica? ¿Sí ve? ¿Cómo comprendo que tú eres iracunda? ¿Cómo comprendo su ira? ¿Cómo comprendo sus reacciones? ¿Ya? O sea, ¿cómo comprendo lo que el otro entiende por lo que es y por lo que percibe y por lo que piensa? ¿Cómo lo comprendo? Recuerde que esto puede rayar con algo que llamamos tolerancia, pero también puede rayar con algo que puede uno decir, pero entonces voy a sentirme vulnerable frente al otro, porque voy a comprender lo que él entiende,
y entonces siempre voy a estar a su favor. Puede utilizar eso en mi contra porque me puede manipular. No, no es hasta allá. No es hasta allá. Porque también hay un límite. Ahí es donde viene. Hay un límite. Yo puedo comprender lo que tú entiendes, puedo comprender lo que tú sientes, puedo comprender lo que tu realidad, pero no me la puedo cargar porque yo también tengo mi propia realidad, porque yo también tengo mi propio entendimiento. Lo que yo estoy haciendo es comprendiéndolo para no generar conflicto, simplemente para estar en ese proceso de ambos. ¿Va? Yo sé que es mucha información, pero igual ahí quedan las filminas para que ustedes puedan nuevamente repasar y mirar, porque eso hace parte de todo el trabajo del conocimiento emocional. Muy bien, ahora entonces pasemos a la siguiente fase y es el tema de eh, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendizaje nos queda? A ver, preguntémosle a Gigi, ¿qué aprendizaje nos queda hoy? ¿Qué te queda de esto y qué más te resonó? ¿Qué más te impactó de de estos dos temas? Bueno, saber eh, canalizar bien las emociones es tan importante porque tanto las nuestras como las de las personas que nos rodean, porque muchas veces juzgamos, pero no nos ponemos a analizar em, cómo está pasando la otra persona y reaccionamos. Y es muy importante saber analizar por lo que está pasando a la otra persona y no engancharse para no permitir que la otra persona le arrastre a, mm, a sentir las emociones que ellos están sintiendo. Entonces uno tiene que poner todo esto que aprendimos ahora en práctica, pero práctica diaria y no, eso es muy importante, pienso yo, poner en práctica todos los días, en todas las Excelente. circunstancias. Excelente, muchas gracias. Bueno, Marlene, se nos fue Marlene. Ah, no, ahí está. Adelante, Marlene. Que ¿Cuál fue? pensé que tenía ¿Qué el te micrófono. impactó? ¿Qué te impactó de la clase de hoy? Me impacta que uno aprende como a ese manejo de emociones es con la edad. Lo que mencionabas en algún momento, que qué bueno sería como modificar esos pensos académicos y que en la emoción que nos marca la vida y que nos hace lo que somos o lo que no somos, que pudiera uno empezarlo desde antes, sino que en mi caso, por lo menos, siento que yo he aprendido a manejar las emociones ya siendo mayor, porque antes uno no mide ese tipo de cosas, pero que si esa educación se diera desde que uno es pequeño, de pronto seríamos unas personas diferentes o diferentes, no, con un manejo diferente, quiero decir. Pues me impactaba eso, que son muchas cosas que son muy complejas y son difíciles de asimilar tantas, ¿no? De poder, pero sí hay que tratar de esforzarse que a diario uno lo pueda practicar. Ahí lo Y más pues, importante es darnos la tarea de repasar, ver los videos, ver los documentos, leer, y cada vez uno va haciendo. Porque, por ejemplo, lo que es Livia y mi persona, pues llevamos mucho tiempo en esto, ¿no? Y uno dele, y dele. Y una de las cosas que más raya en mí es el tema de la coherencia. Yo digo, yo no puedo estar dando un diplomado en neuroemoción y soy el más iracundo. No. mm, O sea, aquí en mi organización como el director general no puedo ser más, sería incoherente, o sea, no va y en ese momento no sería capaz. O sea, mi estado de conciencia no me lo permitiría, no sería capaz. Mejor renuncio y me voy. ¿Ya? No sería capaz. A ese grado debemos de llegar todos. O sea, como quien dice, oye, si yo estoy en este proceso y decido estar en este proceso, voy por la coherencia, en lo más que pueda. Claro, hay cosas que sí rayan y que se le salen a uno de las manos, ¿no? Lamentablemente porque estamos en un proceso de crecimiento y madurez también permanentemente. Mayra dice que le gustó mucho lo de aprender sobre nuestras emociones y cómo nos afectan y nos ayudan. Es correcto. Perfecto. Gladys,
Se nos fue Gladys, Gloria Gladys. Bueno, muy bien. La única que no estuvo en la exposición que hizo Livia ayer para el nuevo diplomado fue Gladys. Entonces, yo creo que igual ya todos tienen la información, Livia. Entonces, es como dar otra animacioncita para que se animen valga la redundancia, a ser parte de este diplomado y estamos al pendiente que cuando en las próximas clases, ojalá que ingresen todos, yo te aviso para que podamos seguir haciendo la promoción del diplomado. Adelante, Livia. Ah, bueno, ya va a hablar Gladys. Gladys, ¿qué te quedó? ¿Qué te impactó de la clase de hoy? Bueno, lo que hablaba acerca de acorde de lo de las emociones y cómo identificar uno cada campo en el cual se encuentra. Y de pronto uno cuando trabaja ya en el resultado, eso impacta de pronto a otras personas. Algo me sucedió esta semana pero yo no sé cómo ya les he mostrado, tengo una tía que tiene un problema emocional muy fuerte y yo le digo a ella, tú tienes el odio pegado hasta en los huesos y ella cree que todo el mundo la odia, que todo el mundo la mira mal y que día entramos a la casa donde mi hijo y ella me decía, ¿no te diste cuenta esa mujer cómo nos miró? Mire que ni nos saludó, mire qué desprecio nos hizo. Usted es que es boba. Y yo, pero ¿cómo así, tía? Y después con ella hablamos y le decía yo, ay, Viviana, mi tía está, mejor dicho, ahí sí lo que dicen las personas, esa sí está medio loca. O sea, ella, cualquier persona que medio la mire mal, ella ya afecta sus emociones y le resalta ese sentimiento de odio que tiene arraigado en su corazón. Y una persona de esa, ya por ejemplo, en el caso de cómo yo veo esas personas, ya las veo en otro campo. Yo ya las trato con amor, trato de, como dice, ya no me engancho con esas personas que es que no, o sea, le doy de lo que ella quizás piensa que no ha recibido. Y ella en ese momento me dice, ay Gladys, usted es la única persona ahorita que me entiende, que usted es la que me apoya, usted es la que me ayuda y entonces yo le he mostrado otra parte diferente y con las personas que tratan con ella, que, ay, que mire, que es que, y yo no, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, hay que entender el estado emocional de ella, tuvo plata y de un momento a otro se quedó con dos maletas casa a casa, quien le dio una posada, entonces esto trae un estado emocional muy fuerte para una persona. Entonces, en vez Excelente. de juzgar y esto, condenar a una persona, debemos es darle el amor que más podamos y ayudarlas en lo que se pueda, porque no es decir, ay, yo entiendo, yo la ayudo, yo esto, pero no hago nada, así sea económicamente, si me toca hacerlo, porque esa es realmente la forma de ayudar a las personas a superar sus emociones con el ejemplo y también bajo la oración, porque pues es otra faceta de que Dios nos pone en nuestra mente, orar los unos por los otros. Excelente. Muchas gracias, Gladys. Ahora te pregunto, con este proceso que estamos haciendo y que queda como un ejercicio para todos, les pregunto y es, ¿tú eres afectuosa o eres distante con el contacto? Pues yo, o sea, en lo que, como dice, esas raíces que tuve desde niña, yo no fui una persona de pronto de mucho amor, de mucho pechiche, de muchos besos, de muchos abrazos, no. Y siempre para mí ha sido acciones. Yo hago por una persona, doy eso, porque no he sido como esa persona, pues, de que me desvivo, sí, o sea, doy afecto, trato bien a las personas, pero Ajá. yo me he considerado Y cuando que una persona se te lanza a abrazar, te da ese besos, ¿te siente incómoda? no, no, mira que no. Ahí Es sí te más, gusta. ayer, O sea, ¿no le gusta oiga, apepichichar?
pero que te apechichen sí. Sí, o sea, yo de pronto vuelvo y lo digo. De pronto fue como esas costumbres que tuvimos de que mi madre, por ejemplo, hasta cierta edad nos chocholeaba y ya son estas creencias limitantes que nos van metiendo en la cabeza de que es que ya uno los hijos tiene que apechicharlos hasta cierta edad porque ya después ya de pronto les da vergüenza. Entonces son esas creencias limitantes que habíamos metido en la cabeza, pero yo, por ejemplo, yo llego a alguna parte y yo saludo, de abrazo, de beso y eso, pero que no soy de las personas canzonas que eso, porque yo inclusive a veces, por ejemplo, estos días que estaba la esposa de un primo y llegué yo y todos los saludé y yo le dije, ay, venga, también le doy el beso para que no se ponga brava, para que no quede nona y le daba la risa. O sea, en ese sentido, yo ya he cambiado más en cuanto a los abrazos, en las palabras de afirmación, de palabras Muy de bien. afecto y todo, y mi relación ha cambiado mucho. Muchas gracias, Gladys. Es importante eso porque depende de eso, cómo nosotros manifestamos cómo manifiesto las emociones, porque recuerde, yo las puedo sentir, pero luego cómo las manifiesto. Adelante, Livia. Con respecto al tema de emociones y sentimientos, cada quien tiene manera diferente de expresarlas y de manifestarlas. Tenemos personas que a lo mejor te compran un detalle y no te dan un abrazo, pero te llevaron un detallito. Habrá personas que dirán, ay, le voy a preparar, le voy a cocinar lo que a él le gusta o a ella le gusta. Este, y así, mira, ¿qué necesitará? Voy a llevarle lo que esa persona necesita. Y así, cada quien tiene su manera. Hay personas que, bueno, que a lo mejor no saben si tú necesitas algo y te abrazan, te besan y así. Entonces, cada quien comprende que cada quien tiene manera de dar y recibir afecto. Es correcto. Hay personas que enseñando, o sea, que estudie, que trabaje, que estudie, que evolucione, que no sé qué, y a lo mejor nunca dan un afecto, ¿sí? Un beso, un abrazo. El Sino afecto que lo expresan de manera diferente, diferente, solo que es que esa clase de o con una afecto, palabra te llaman para saber cómo sí, estás. solo que esa clase de afecto, cuando hay tantos vacíos, no los alcanzamos a reconocer como una manifestación de afecto. ¿Sí? Antes en ocasiones lo tomamos como algo fastidioso. Qué fastidio. Eso es ¿Sí? correcto. Como cantaleta. ¿Sí? Como cantaleta. Ajá. Mayra, te pregunto, entonces, cuando alguien se te lanza, te abraza y todas esas cosas, ¿sientes fastidio? ¿Sientes como que, uy, retírate de aquí? Porque tú dices que tú no eres tan afectuosa ni de estar con abrazos, ni besos, ni nada de esas cosas, y no, hola. Entonces, pero cuando a ti te apapachan o te apepichan, ¿cómo es que dice? Sí. Entonces eso, ¿sientes repugna o normal? ¿Lo manifiestas, dejas, permites? Bueno, ahí está. Bueno, Marlene, la pregunta para ti, ¿tú eres afectuosa o el contacto no te gusta? No, yo soy afectuosa, pero cuando veo que hay personas que no les gusta, pues no lo hago Es correcto. Lo que para pasa es no, que aquí no viene una ser. cosa importante que dice Marlene, y por eso es aprender a leer las personas, aprender a leer las emocionalidades de las personas. Recuerde que si yo encuentro una persona que es kinestésica y yo soy kinestésica, láncese, abrácese, bésese, hagan todo lo que quieran, brinquen, salten, revuélquense. Pero si tú ves que una persona es contacto cero, no les gusta, es así como que, no me toques ni me mires, pues ni le toques ni le mires. Hola, ¿bien o no? Te me dando picos a distancia, ¿no? Virtuales. Y ya nos evitamos el No, conflicto. Pero no, y recuerden que sí, es muy importante esa manifestación del afecto. Muy sí, se bien. puede presentar para malas interpretaciones. Si yo soy afectuoso con un señor, pueden pensar que yo estoy interesada en el señor. Entonces uno tiene que medir con quién, desafortunadamente. Sí. Sí, 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 yo sé. Yo tengo que regular mucho eso. Yo soy capaz de verme con Livia aquí y no irme cogido de la mano con ella por toda la ciudad y no pasa nada. O sea, pues yo. Y es posible que Y Livia esté diciendo, ajá, está hay, interesado en pers- mí, y esto hay, y lo otro, mira, ajá. profe, hay personas que confunden amabilidad con cortejo.
pero Sí, es que la amabilidad seduce. sí, Y sí, claro, entonces, total. la amabilidad Total. seduce, y entonces muchas personas malinterpretan un trato bonito, Sí, amable, no sé sí, sí, qué. sí, sí, sí. Y nosotros los latinos, por ejemplo, yo soy venezolana, pero aquí en Colombia también se ve. O sea que, por ejemplo, los venezolanos decimos mucho mi amor, cariño, no sé qué, la usamos de manera cotidiana. A cualquier persona, o sea, si atiendes una tienda, un negocio, ay, sí, mi amor, pasa adelante. O sea, entonces puede ser, es malinterpretado. Yo aprendí aquí en Colombia a hacer un poquito, a frenar un poquito más toda esa amabilidad. Y, ay, ¿y por qué le pasa? O Pero sea, ¿sabes ¿será que por yo qué? le gusto? Ay, Pero ¿sabes por qué? Porque estás en Bogotá. Porque en Bogotá sí es un ujú, poco, ups, si estuvieras aquí en Medellín es el desborde de afecto, ¿no? Mi amor, mi ajá, vida, bebé, niña, mira bebé, mira niño, mira esto, mira mi amor, mi vida. ujú. Amor, tranquilo, hágale, no te preocupes, lo que quieras. O sea, sí, aquí sí es el desborde, pero Entonces también sí, la amabilidad se confunde con el cortejo o con la seducción. Muy bien. Muy exactamente. bien, muchas gracias. Ujú. Bueno, María Victoria, cuéntanos, ¿tú eres de apepichar o no? Se nos fue. Le dio miedo porque le íbamos aquí a brindar picos, abrazos y chupos. Bueno, mientras aparece María Victoria, Mi- les quiero... Mira, otro detalle. Por ejemplo, hay cosas que uno le enseña a los niños por instinto de conservación y terminamos creciendo con desconfianza. Por ejemplo, a mis hijos cuando estaban pequeños, cuidado con que los estén agarrando mucho y manoseando, porque muchas veces el abusador es gente de confianza, en el que confías, porque el de la calle, del que desconoces, desconfía siempre. Pero hágame el favor y usted no se esté dejando agarrar, ni abrazar, ni besar de todo el mundo. Yo eso que la gente, ay, pero salude, de un besito, yo con los niños no, porque se presta para muchas situaciones. Entonces, ahí hay también que tener alerta, cuidado, cuidado. Ya en la medida que vas creciendo y que el niño pueda aprender a leer a las personas, ya es otra cosa. Pero yo a los míos, yo los enseñé muchísimo, a mi hija, cuidado con que usted se esté sentando en las piernas de nadie. Cuidado que usted, y así. Entonces, mosca que se esté dejando agarrar y manosear mucho. Y entonces, wow, damos un doble mensaje cuando estamos educando. O sea, ay, que sea lindo, cariñoso, amoroso, pero cuidado, no se deje tocar, no se deje. Entonces, wow, Sí, ¿qué hay una puede doble, aprender? claro, por el cuidado y el miedo a esas situaciones se genera más como una morbosidad y una cosa ahí extraña, ¿no? En la persona. Entonces es eso. Ajá, muy bien. Pero sí es importante. Hay una cosa muy importante y es que los latinos no podemos perder esa capacidad del afecto, esa capacidad de brindar amor, capacidad de manifestar cariño, porque sabemos, los que están en Estados Unidos, en Europa, en otros lados, que eso se ha perdido. Hay una soledad increíble, hay una necesidad y una carencia de afecto, de cariño, de manifestación, de alegría, de asaltos emocionales. Todo el tiempo mantenemos más encrespados por supervivencia y con la glándula reptílica y lística para que nos secuestre y ya. Entonces sí es importante tener muy en cuenta eso, muy en cuenta eso. Ajá. Imagínate que en Estados Unidos la gente no se saluda de beso ni abrazo, nada. Hi, hi, ya. Yo creo. ¿Ya? Entonces mira que hemos perdido esa capacidad que tenemos nosotros los latinos. ¿Ya? Por eso cuando vienen Pero extranjeros, donde hay un latino sí se saluda así, uno va y saluda de abrazo y nadie le dice, oye, no me toque, y la gente ajá, aprende que nosotros somos afectuosos. es correcto. Y como por eso también cuando vienen a nuestra América Latina o a Colombia, cuando vienen disfrutan de la alegría y son ellos y dicen que es esto tan maravilloso, qué calor humano ya. Y por eso se alegran y bueno, y beben y parrandean tieso y parejo con nosotros. Entonces es bien importante también no perder esa alegría. Viene aquí un trabajo muy personal que es el descubrimiento de sus nuevas narrativas y es de acuerdo a las emociones y a las percepciones. Entonces, primero te vas a responder es cómo me percibo, cómo percibo mi herida
y mi emoción gatillo en este momento, la que estamos trabajando en el árbol. ¿Listo? ¿Qué sensaciones siento cuando pienso en mi herida, en la emoción y las consecuencias que me ha acarreado? ¿Qué atención le he prestado o le estoy prestando a la herida y a la emoción gatillo, a la emoción que en ese momento estoy trabajando? He recorrido la memoria histórica que me ha llevado a comprender la herida y la emoción gatillo. Fuera de la emoción gatillo, ¿qué otras emociones secundarias han aparecido dentro de este proceso del descubrimiento de la raíz causante de dicha emoción? ¿Qué lenguajes has utilizado al enfrentar tu herida y tu emoción gatillo? Y actualmente, ¿cuál es el lenguaje con el que abordas tu caso? Cuando voy a tomar una decisión, utilizo las funciones ejecutivas, cerebro racional y las emociones. ¿Con qué motivación estoy realizando este proceso? Entonces, les invito para que estas nuevas narrativas te dediques un ratico a reflexionar, nos dediquemos un ratico a reflexionar y a responder esta tarea, este taller. Bueno, Ese lo pueden mandar al WhatsApp, profe, porfa. junto con las grabaciones, las diapositivas y el taller a responder, les envío Dios mediante mañana mismo. Ajá. Bueno, entonces creo que ha sido una clase muy buena, muy fructífera. Esperemos que los que no han podido entrar a clase por sus diferentes circunstancias, puedan verla en diferido. Bueno, Olivia, muchas gracias por estar presente. Marlene, Gladys, María Taborda y Mayra, gracias por estar aquí. Se les quiere. Feliz noche y siempre entonces vibrando en la frecuencia del amor. Chao, chao. Que descansen. Gracias, gracias. Gracias a ti. Chao, chao.